Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela y hoy la palabra de Dios nos dice: no busques revelación de nadie más. Acuérdate que cuando hablamos de revelación es que Dios quiere darse a conocer. En realidad hemos visto que la revelación solo procede de Dios, pero lamentablemente hoy en día hay muchos falsos maestros y muchos falsos cristos, como lo hemos estado estudiando. Pero también, lamentablemente, la gente que dice conocer a Dios, cuando se encuentra en una situación apresurada, en una situación difícil, en una situación apretada, muchas veces busca respuesta y no en Dios. Mira, vamos a ver un ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 1, vamos a empezar a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: vayan y consulten a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías Tisbita se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué se han vuelto? Y ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: vayan y vuélvanse al rey que les envió y díganle: así ha dicho Jehová: ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel hombre que encontraron y les dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y entonces él dijo: es Elías Tisbita. Bueno, ahorita leemos lo que sigue más adelante, pero en esta historia encontramos a un rey que pertenecía al pueblo de Dios. Él no era un rey de los pueblos paganos. Ocosías era parte del pueblo de Dios, pero lamentablemente a estas alturas de la historia de Israel, la mayoría se habían depravado y pervertido. Bueno, era tal la depravación que ellos habían olvidado que había un Dios en Israel, un Dios que conocía los misterios, como lo había dicho José cuando se encontró al copero y al panadero. De Dios son los sueños, de Dios son las interpretaciones. En otras palabras, de Dios es la revelación. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos se apartaron a tal grado que era mejor consultar a un demonio. Y esto nos hace ver, hermanas, que cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, es muy probable que empecemos a confiar en lo que Satanás da como segunda opción. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios, entonces empezaremos a ver a Baal-zebub. Y bueno, este nombre de Baal lo van a encontrar en muchos ídolos falsos. Y después como con un apellido, en este caso Baal-zebub era el dios de Ecrón. Al fin y al cabo era un demonio. Un demonio que después se le conoce como Belcebú. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesús habla y hace milagros y sana personas? Y bueno, echa fuera demonios. ¿Y de qué le acusan los fariseos? De hacer eso en el nombre de Belcebú. Bueno, parece que Belcebú es una derivación de Baal-zebú. Entonces el Señor habla y dice: ¿acaso Satanás puede estar dividido? Él nos da a entender que Baal-zebub era un demonio, era una derivación de Satanás. Y cuando nosotros dejamos de consultar a Dios, entonces vamos a estar siempre en peligro constante de empezar a consultar a demonios.
¿Y cuál es la sentencia, hermanas? La muerte. El único que tiene la capacidad de dar verdadera sanidad y de dar verdadera vida es Dios. Pero cuando nosotros dejamos de buscar la revelación en Dios, lo único que vamos a encontrar es muerte, y muerte eterna, hermanas. Le dice el Señor a través de la vida de Elías: no te vas a levantar, sino que en tu lecho morirás. Ya no te vas a levantar. ¿Por qué? Porque confiaste en un ídolo antes que confiar en Dios. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso la iglesia no confía en el verdadero Dios? ¿Por qué buscamos en lo que no debemos buscar? ¿Por qué tenemos y ponemos nuestras esperanzas en lo que no hay Dios? Ocosías, en lugar de arrepentirse y devolver su mirada a Dios, él mandó a varios grupos, a varios capitanes de 50, para que convencieran a Elías de ir a verlo, pero lamentablemente él no se dio cuenta que ponía en riesgo la vida de estos capitanes. Él lo único que le importaba era sanar, e iba a hacer lo que fuera necesario para sanar. Y mucha gente cae en ese error, según siendo cristianos y consultando el tarot, consultando a adivinos, hechiceros, brujería, es más, hasta hablando de la medicina, confiando ciegamente en los médicos. Y nuestra vida como cristianos no debe ser así. ¿Acaso no tenemos un Dios con la capacidad de ayudarnos? ¿No es Dios todopoderoso? Él puede ayudarnos, Él puede sanarnos, Él puede liberarnos, pero nosotros debemos de consultar a Dios en todo, de preguntarle: Dios, ¿está bien que haga esto? ¿Está bien que deje de hacer esto? ¿Está bien que piense esto? Porque entonces serán nuestros pasos dirigidos por Dios. Y esto es lo que hace la revelación. Recuerda que uno de los temas decía que el propósito de la revelación es darnos a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanas, debemos de tener cuidado con andar buscando revelación en otra parte. Mira, vamos a leer una advertencia. En Isaías capítulo 8, versículo 21, dice la palabra de Dios: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y si les dijeren: pregunten a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, respondan: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanas, se supone que ya nos amaneció. Se supone que hemos pasado de muerte a vida. Así que si nosotros estamos pasando por una situación difícil, no debemos ni de enojarnos, ni mucho menos de maldecir a Dios. Porque esto nos puede llevar a consultar lo que no debemos consultar, a preguntar a quien no debemos preguntar. Es más, aunque tú digas: no, pues yo ni le hago a la superstición, ni a la adivinación, ni nada de esto, pero ¿qué tal, hermana? Cuando tienes algún problema, ¿a quién acudes? ¿A Dios o al vecino? ¿A la amiga? ¿A la mamá? ¿A la hermana? ¿A quién acudes? ¿Acaso no hay Dios en medio de su pueblo? ¿Acaso no es Jesús el que quiere revelarse en tu vida? No nos enojemos, hermanas, sino que por el contrario, cuando nos encontremos en angustia y en tribulación, sigamos esto. Dice: no pregunten a los encantadores ni a los adivinos. Consulta a tu Dios. Busca la revelación de tu Dios, porque Él quiere manifestarse en tu vida. Tengamos cuidado con andar buscando donde no debemos buscar, porque Dios es un Dios celoso, porque Dios no dará por inocente al culpable. Tengamos cuidado, hermanas. Que Dios les bendiga.